que sostiene de alguna manera Sí. al Hospital Garrahan. La emergencia pediátrica, ¿no? Se acaba de confirmar paro mañana en el Garrahan y hay una convocatoria a un ruidazo a las 20 horas. Empieza a cerrarse de alguna manera la queja, el reclamo de sectores justamente perjudicados por este veto o por este intento de avanzar del presidente Milei. Arrancamos la tarde, ¿te parece? Vamos. Arrancamos de esta manera. Bueno, se vota. Afirmativos 58, negativos 9, abstenciones 3. Resulta aprobada, convierte en ley y se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional. Un veto presidencial. El veto a la ley de financiamiento universitario en el boletín oficial, en un suplemento especial del día de la fecha del boletín oficial. Nosotros no vamos a entrar en el juego populista. No vamos a dejar que el Congreso haga desastres en pos de tener un voto más en la elección. Queremos seguir enseñando. Queremos seguir aprendiendo. No queremos que nadie quede afuera. No se trata de ideologías, no se trata de partidismo. Se trata de cuidar lo que nos une y nos enorgullece, el valor de la educación pública. Cuidemos lo que nos une, cuidemos lo que funciona. Cuidemos la educación pública. Cualquiera de los vetos nosotros los podemos explicar. Sea por temas presupuestarios, sea porque son delirios populistas, o sea porque la ley va en contra incluso de lo que pretende el título de la ley hacer o mejorar. Bueno, ahí veíamos el anticipo. Está Fausto Potorlo con nosotros. Gracias, Fausto, por Fausto, venir. ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Y bueno, uno se enfrenta con estas decisiones del gobierno, sobre todo estas dos últimas, ¿no? La situación de la emergencia pediátrica y también el financiamiento universitario. Y lo primero que piensa es en cuánto hubieran comprometido el equilibrio fiscal o la regla del déficit cero. Digamos, es un compromiso chiquitito, mediano, grande, para que el gobierno tome esta decisión en un contexto preelectoral, además. Bueno, a ver, depende. La de emergencia pediátrica, por lo que vi, era muy chiquitito, muy chiquitito. Por eso. La de universitaria no. La universitaria no era tan chiquita. O sea, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, son 0,23 puntos del PBI. Que no es enorme, pero es. O sea, porque el superávit primario de Argentina es de 1,5 punto, 1,6. O sea, esto es un 4. Ahí podría haber un compromiso de CISA. Sí, tenés que sacar. Y, a ver, los fundamentos del programa económico. Exactamente. A ver, como todas estas cosas son prioridades. O sea, exacto. Se trata decisiones políticas. De dónde cortar, ¿no? Las decisiones políticas son prioridades. Yo lo que veo que en todo esto hay una discusión muy berreta, en general. A ver. Muy berreta. ¿En qué sentido? Por un lado, es cierto que Argentina tiene que ir al equilibrio fiscal. Eso no se puede evitar como razonamiento. Argentina tiene que ir al equilibrio fiscal porque no tenés a nadie... equilibrio fiscal o déficit... El déficit fiscal no es una palabra, no es una idea teórica. Para financiar el déficit fiscal hay que considerar que te preste plata. Sí, claro. Y nadie te presta plata. Entonces no podés ir... o tenés que emitir pesos y eso... Ahora, hoy el equilibrio está a 1,6. Dijiste vos, el superávit primario. Después nos pago intereses, ¿no? Entonces, si vos lo empezás a afectar, lo que pasa es que sobre 1,6, 0,23, teniendo bueno, todas pero las que hay que tener nombre de todas las normas que se aprobaron y se vetaron, claro. Más todas, era 1,5 puntos. Claro. O sea, jubilaciones, el docente, discapacidad, todo claro, eso. pero Marina habló recién de un escenario preelectoral donde el gobierno también necesita que no sea... en 40 días revertir el 13% de diferencia. Por eso, lo que yo digo es, por eso, vamos a discusiones ordenadas. Tenés que ir al equilibrio fiscal. Si vos empezás a votar leyes que te revienten el equilibrio fiscal, tenés un tema. ¿A dónde querés ir? Bueno, vamos a votar leyes porque nos parece interesante esto. Bueno, proponé dónde sacar la plata y me parece que la discusión debería ir por ahí. Claro. Vamos a correr los impuestos, no vamos a correr impuestos, ¿a qué vamos a subir? ¿Vamos a subir más retenciones al agro? Es una hipótesis. O vamos a duplicar el impuesto al cheque, o subimos el IVA. ¿Con qué lo vamos a pagar? Ese tipo de discusión, que era discusión racional, no está. Es un montón. ¿Dónde se da esa discusión? Se tendría que dar en el Congreso. Y no se da. Y no se da. ¿Y por qué no se da? Porque yo, obviamente, mi sensación es que todo porque no está en el interés de nadie. No está en el interés de nadie, realmente. Exacto. Si O te sea, parece... es un interés de discusiones de, bueno... Porque hay sectores que dicen, Fausto, el gobierno dinamitó todos los puentes, bueno, que justamente podía
ser el Puede camino hacia. No, y Puede también ser. no hay que olvidar que estamos a ¿cuántos días de las elecciones? 50, 40. números redondos, Ya menos, 40, en realidad Creo ya que 40. Hay discusiones que son racionales. Si son racionales discusiones, tienen que sentarse en base a racionalidad. Es, bueno, ¿queremos gastar en esto? Bueno, ¿queremos gastar en los docentes universitarios? Bueno, ¿dónde sacamos la plata? ¿La sacamos de otros gastos? ¿Hacemos un ajuste en otro lado? ¿O subimos un impuesto? ¿O qué sé yo? En realidad tendría que hacer otro ajuste en otros gastos o subir un impuesto, no hay otra. Claro. O cómo hacer la cosa, o conseguir un financiamiento, conseguir que me preste plata, ¿a quién le cobramos el impuesto? Porque yo te voy a dar un ejemplo tarado, pero querés pagarle a las universidades para transferirle plata. Bueno, ¿de dónde lo vas a sacar? ¿Vas a sacarla de la producción? ¿Vas a sacarla con un impuesto al consumo? ¿O al IVA? ¿O de dónde? Está bien lo que planteas, es interesante porque es la discusión que falta y lo único que tenemos es la decisión del gobierno de estos recortes puntuales que estamos analizando. Todo esto en contexto de campaña, por eso estamos en comunicación y lo sumamos a la charla a Rosendo Fraga, un lujo que nos damos en esta tarde. Gracias, Rosendo, por atendernos. ¿Cómo estás? No, gracias Marina por llamarme. No, por favor. Bueno, acá estamos con Fausto Espotorno, que nos ayuda con la parte económica. Ayúdanos con la parte política, ¿no? Un gobierno que en las últimas decisiones ratifica o redobla su convicción, su, vamos a decir, aferrarse a la regla de oro de déficit cero y que veremos qué consecuencia electoral paga por esto. ¿Cómo la ves? Sí, primero yo, mi tesis, los líderes políticos cambian de ideología, cambian de circunstancias, cambian de posición, pero lo que no cambian es de personalidad. Es cierto. Y yo te diría que lo que estamos viendo eso es lo que está haciendo Milei, y yo creo que es lo que va a seguir haciendo, ¿no es cierto? Entonces yo te podría decir, como analista político, si Milei hubiera recibido a Axel Kicillof ayer o anteayer en la Casa de Gobierno, ¿no es cierto? Yo diría, esa situación, esa foto, ¿hubiera bajado la tensión? ¿Hubiera bajado la incertidumbre? Yo creo que sí, o sea, yo creo que sí. Si la Argentina da una sensación de dialogar en ese cuadro polarizado políticamente, de difícil gobernabilidad, bueno, hubiera sido positivo. Bueno, pero no para la personalidad de Milei. Yo creo que él va a redoblar la apuesta, lo cual yo, a ver, personalmente no lo veo como una estrategia adecuada para el país, pero lo que va a pasar nos va a ratificar su personalidad. O sea que vos decís, Rosendo, cambian los líderes de ideas, de entornos, de estrategias, no de personalidad. ¿Y cómo describirías la personalidad? Rosendo, ¿cómo te va? Facundo Pastor te saluda, de Milei. ¿Cómo lo describís a él? Sí. No, mirá, Fernando, yo diría que Milei es un dirigente político, ¿no es cierto?, que juega al todo o nada. Este es el punto. Hasta ahora la mayoría de las jugadas le salieron bien. Yo diría que la primera que le sale bien es mal. Desde que fue electo diputado en el 2001 es esta. ¿No es cierto? Es esta. Ahora, frente a esto, ¿qué va a hacer? Yo te digo, a mí me gustaría la foto Milei, Kicillof mostrando esta Argentina enfrentada, puede tener gobernabilidad, pero no es lo que va a pasar. Claro. Ni siquiera ha recibido a los sí. No, decías bien, ni siquiera ha recibido a gobernadores más afines, vamos a decir. Ahora, también pensando en la aritmética electoral, viste que es compleja y uno a veces la presagia y la recontrapifia, pero la pregunta es si va a lograr movilizar, porque al núcleo duro lo tiene. Es verdad que una foto con Kicillof tal vez hubiera espantado a alguno de los propios, seguramente, pero lo cierto es que tiene que revertir 13, 14 puntos abajo. Entonces, la pregunta es si endureciendo su propia estrategia logra movilizar y convencer voluntades, porque se trata de eso, tienen que ir a votar los que no fueron y votarlo a él, a su propuesta, digamos, o a sus candidatos. Es otra elección. Claro. Es una elección nacional. Se vota entre 24 provincias. Lo primero que yo haría, si sería Milei, es avanzar en la nacionalización. Plantear que son 24 distritos, que necesita, ¿no es cierto?, aumentar sus diputados,
tener un tercio de incondicional, como él llamaba a los 86 héroes, que esto lo puede obtener la Cámara de Diputados y avanzar en esto. Y Claro. para esto recibir gobernadores también ayudaría Claro, desde claro. esta perspectiva. Ahora, porque, viste, yo puedo decir, bueno, Rosendo, muchos arman una línea de tiempo y creen que aquella marcha federal universitaria fue un quiebre. Se ha analizado de esa manera. Ahora, vuelve sobre el tema y lo que se está logrando en estas horas es que se unifiquen las luchas de docentes y médicos, que aparte es algo muy identitario de la Argentina. Todavía sigue siendo algo muy identitario. Con lo cual, ¿vos crees que es una buena estrategia el veto ahora? a ver, yo te digo, es decir, para mí el punto de quiebre fue el domingo. Ah, ok. Las manifestaciones anteriores no afectaron ¿no es cierto?, la popularidad de Milei. Fue el domingo, que además es un quiebre histórico porque muestra que el peronismo sigue existiendo. El peronismo que ahora cumple 80 años el próximo 17 de octubre, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Milei ha gobernado con el veto y el DNU. Con su personalidad, no tiene otra forma de gobernar, porque la otra forma es sentarme y negociar. Entonces yo creo que él, es decir, acá está jugándose la pugna. Va a ser muy importante el proyecto que diputados tienen y pasar al Senado para limitar el uso del DNU. Claro, ahora Rosendo, me cierto? quedé pensando en Que esto de ellos- negociar. Es verdad que no está en su carácter, sí está en el de Franco, hubo algunos momentos con la ley Bases, no me quiero ir atrás en el tiempo, quiero mirar para adelante. Lo cierto es que en una negociación uno tiene que tener algo para ofrecer. Y si la regla de oro es el déficit cero y los gobernadores lo que quieren es plata para la obra pública, cuando vos no tenés nada que ofrecer, tampoco tenés un margen de negociación, y en tiempos electorales el incentivo para negociar de la oposición política baja al subsuelo. A ver, gobernadores. ¿Cuál es el interés concreto de los gobernadores en este momento? El no veto del reparto de los DNU y el reparto del impuesto a los combustibles. Sí, perfecto. Estas dos cosas. Perfecto. Para sí. ponerlo en concreto. Concreto. Sí, está ¿Cuánto Fausto que nos va a cuesta ayudar a entender esto. ¿Cuánto cuesta esto en términos de porcentaje del PBI? Hay distintos cálculos. Algunos dicen 0,4, 0,5, 0,6. ¿Tenés uno vos, No Fausto? 5. Yo estoy usando los datos de la oficina de presupuesto, ¿no? Sí, está Fausto Espotorno, Sí. Rosendo, te contamos, que es quien nos va a precisar los datos Sí, económicos. ¿cómo te va, Fausto? ¿Qué tal, Rosendo? ¿Cómo andás? Pero voy a decir cosa de Rosendo. La tesis de ¿Cómo te Rosendo de que lo que importa son las personalidades se la vengo escuchando hace 1000 años más. Y es infalible, Maravilloso. y es infalible, es Ahora, maravillosa. te pregunto, Fausto, algo. Sí. Porque alguien que nos estaba viendo me apunta. No es una cuestión de porcentajes de PBI. Vos hablaste recién del PBI. Vos tenés números en la cabeza. Alguien me dice acá, Milei es libertario, con lo cual no quiere Estado, no quiere universidades ni hospitales, si es que universidades y hospitales puedan ser financiados. Entonces, ¿es una cuestión de ideología, de personalidad? Vamos a poner de esta manera. Acá no estamos discutiendo presupuesto. Ahora vamos con Ahora vos, vamos, Rosendo. Rosendo, ahí. Acá la discusión es presupuesto. Claro. ¿Tenés la plata o no tenés la plata para pagarlo? Hoy el Estado no tiene la plata. Porque yo te puedo hacer una ¿Pero ley. qué haces con la UBA? Te puedo hacer una ley. Me voy a escribir yo para mí, me voy a comprar una Ferrari. No sé, pues, ¿y qué? ¿Que está escrito significa que tengo la plata para pagarlo? Está bien, pero vos recién hablaste, Fausto, de prioridades. No, Por bueno, ahí una Ferrari en este momento, si vos podés ir en No, otro no auto. importa, pero- digo, está bien el ejemplo. No, digo. lo que estamos diciendo es, ¿querés discutir prioridades? Discutir prioridades. La UBA no lo es, la universidad pública no lo es. Bueno, ¿y qué no lo es? Entonces, ¿a qué se le vas a sacar? Y pareciera que la educación y la salud... Bueno, pero ¿a qué le vas a sacar la plata? No, está bien, 0,2 puntos del PBI. ¿Dónde lo sacás? ¿A quién le subís el impuesto para que lo pague? Sí, ¿y quién está dispuesto a pagar más impuestos o qué costo electoral tiene pagar más ¿Qué idea impuestos? se te ocurre? Porque ¿O qué es querés verdad, recortar? hay algo que apunta Fausto que me Claro. parece importante y que combina lo que planteaba Facundo, que es verdad que
compramos la idea de ajuste en el sentido de que entendemos que no podemos vivir por encima de nuestras posibilidades, pero también es cierto, Rosendo, y recurro a vos, que todos queremos que el ajuste los hagan otros, lo hagan otros. Ahí está bien expresado. Y este es el problema de las prioridades que plantea Fausto. Y también es cierto que hay un tema de personalidad de presidente y también es cierto que hay un tema ideológico. Es cierto que para Milei, por razones ideológicas, la salud y la educación pública no están en el manual liberal libertario. Es cierto. Bueno, todo eso es cierto, pero yo te diría, ¿qué hubiera hecho si fuera el presidente apenas asumo? Lanzar una gran auditoría sobre todas esas cuestiones que yo creo que hay que bajar el gasto. Y creo que ahí gobierno Estado, los discapacitados. Por ejemplo, sí, hay irregularidades, pero primero, los primeros 6 meses de gobierno, la gran auditoría que me dé la base y el sustento y que aísle a los sectores que reciben beneficios sino irregulares. Sí, bueno, este es el punto. Yo creo que acá faltó una base de este tipo, con lo cual entramos en una situación donde no parece claras algunas cosas para la opinión pública, ¿no es cierto? Yo digo, tengo que bajar tanto. Bueno, pero entonces me tengo que tomar el tiempo de, primero, revisar, verificar cuáles son las injusticias, las irregularidades, la corrupción, bueno, y después avanzar. Y ahí me parece que es mucho más eficiente. Bueno, ahí también se perdió una oportunidad, me parece, porque cuando fue la gran movilización en defensa de la universidad pública, incluso la gran mayoría de los argentinos a favor de esta idea, también a favor de la idea de auditar las cuentas, de transparentar, de auditar, de hacer eficiente el gasto, y eso no se hizo, parece que no pasó nada sobre eso, nunca más se habló del tema. Por eso mismo, creo que ese es el punto. Ese es el punto, insisto, si hubieras puesto los 6 primeros meses del gobierno en hacer esto, creo que hubiese sido bastante más fácil. Rosendo, también hay un reclamo de las reformas que nos hicieron. Que todo el mundo, o hay sectores que dicen no las hizo de arranque. Bueno, ahora el Fondo Monetario está haciendo ese reclamo, como diciendo, habían prometido reformas previsional, laboral, impositiva. Lo que pasa es que esas 3 reformas requerían de un consenso y de un diálogo que el gobierno no estuvo dispuesto a dar. A ver, yo creo que, y eso, todavía tiene tiempo para hacer todas esas cosas. Ahora, lo que sí es cierto es, se necesita que en el Congreso se discutan las cosas en serio. Otra vez, pedir que se haya un aumento de gasto, por pedirlo, por más que sea serio, por más que no, la verdad que habría que aumentarlo, está bien, perfecto. ¿Dónde sacamos la plata? La discusión es de dónde saco la plata. Y me parece que esa discusión ni se tocó. Pero ni se tocó. Hubo ahí un bluff, había unas teorías raras que era todo mentira, no daba nada con nada. Pero para ponerlo en contexto, esto sería equivalente a subir las tarifas, o la tarifa colectiva un 40-50%. Así, bueno, estoy dispuesto. Acá de ahí pones ahí. Bueno, ahora, ¿qué pasa si emitís un poco y la inflación en vez de 2 es de 2,5? Bueno, es un camino de ida. Es un camino de ida. Ah, bueno, está bien. Es un camino de ida. Alfonsín empezó con un poquito de inflación, no hace mal a nadie, y terminaste con hiper, ¿no? Porque después hay un poquito más de inflación, entonces, ¿qué pasa con los presupuestos universitarios? ¿Qué te van a decir después? Che, ahora te voy a comentar de nuevo porque la inflación tuvo un impacto, porque eso no creas dinero por emitir pesos. No, claro. No creas dinero. La discusión real es de dónde estás sacando la plata. Bueno, la inflación en realidad es un impuesto que estás cobrando todo para pagar a los jubilados. Y ese también es un delicado equilibrio, ¿no? ¿Hasta dónde dejás que el dólar suba? La tasa ya llegó a un límite, digamos. Todo este esquema, el esquema monetario y cambiario. Complica mucho el crédito personal y de empresa. Eso es un tema aparte, me parece. Es un tema del tipo de cambio real y cómo quedaron esas variables. Entonces estamos ante una encrucijada, Fausto. ¿Una encerrona? No, a ver. Separemos la discusión presupuestaria, hay que darla. ¿Y sabe qué? Son difíciles. Y políticamente son muy difíciles. ¿Por qué? Y 40 días antes de una elección es imposible. ¿Y por qué? Y porque todos tienen sus prioridades. Es como que en tu casa, si vos te pones en tu casa a definir con tu mujer, tus hijos, todo, vamos a discutir el presupuesto familiar, se van a matar. Y sí. Bueno, y en realidad, lo que se decidió hace muchísimo cuando se creó la democracia, el sistema republicano, es que vamos a pagarle a unos tipos que son los del Congreso para que se maten, para que definan eso. Esa es la función. Sí, delegamos. ¿Vos crees que ese escenario
ni del oficialismo ni de la oposición es un serio. escenario serio. No, yo creo que el oficialismo tiene una postura más o menos seria, porque además el que administra el presupuesto por definición, el Poder Ejecutivo es el Pero, ¿cómo administrador. pero no cree en la discusión. No, tiene una postura seria de cómo armar el presupuesto. No, está claro, pero tiene que definir todos los días. Tenés que ir a buscar un consenso a ese lugar que dijiste que le pagamos a los... Bueno, hasta ahora, a ver, hay un responsable del presupuesto que es el jefe de gabinete. Realmente. Bueno, sí, el jefe de gabinete. ministro. Legalmente, él es el responsable. Es el que toma decisión y la postura del presupuesto de los gastos y de ingresos hoy es la del jefe de gabinete. Después, si hay cambios en las prioridades, puede definir el Congreso, por eso hay una ley de presupuesto que obviamente no está Bueno, votada, y en este sentido pero yo creo que hay una discusión mucho más profunda. ¿Vamos a ser serios con la ley de presupuesto o no vamos a ser serios con la ley de presupuesto? Bueno, hasta ahora no hemos sido nunca Bueno, serios, ¿no? hay Y una acá- cadena nacional el lunes. Bueno, ¿El veremos. presidente algo va a anunciar o no? Sí, yo ¿Qué creo, sabes? yo no tengo ni la más remota idea que anunciar. Lo que sí me imagino, lo que digo es, si vos propones unas leyes para hacer aumento de gasto, explícame, en principio, ¿de dónde sacás la plata? La base. bien. Es más, la ley de administración financiera te lo exige. Sí. O sea, esta ley... Que no haya nuevas erogaciones. No debería O sea, ya estás anticipándote financiamiento. un escenario judicializado, pase lo que pase. en el Congreso. No, porque generalmente Digo, por un ese artículo es que un dice... camino. Generalmente lo que pasa es que la ley dice, che, ¿se acuerdan de la ley que dijimos que tiene que definir el gasto? Bueno, olvídense, la excluyen dentro de la ley. Pero las normas argentinas, en realidad, te dicen, si vas a hacer un proyecto de ley con un aumento de gasto, explicando sacar los recursos. Sí, Este así proyecto debería de ley- ser. así En debería general no es. Te pido un punto ahí porque nos diste el pie exacto y también lo compartimos con Rosendo porque Adorni estuvo esta mañana en A24 y habló puntualmente del tema de la cadena del lunes, de la cadena nacional. ¿no? A ver qué dijo. ¿Por qué el presidente Milei va a presentar el presupuesto en cadena? ¿Qué va a explicar? Bueno, un poco para nosotros el presupuesto, sabes que es una batalla que no hemos logrado ganar todavía, pero que en algún momento tendrán que entender que no se puede gastar más de lo que ingresa, digamos, más allá de que a vos y a mí nos parezca obvio, porque de hecho lo aplicamos en nuestras vidas personales. Me parece obvio, me parece a la gente... Bueno, hay algo que pasa que el Congreso no lo ve tan obvio. Porque no trabajan, no pagan sueldos. Bueno, de hecho, no en el son último... productivos. Yo creo que la gente productiva, no importa el color político, saben que no se puede gastar. Que hay que entender No lo hacen que en su un casa. presupuesto desequilibrado hace que terminemos con inflación y con pobreza. Es así de sencillo. Es tan sencillo como que 1 más 1 es 2. Un presupuesto desequilibrado te lleva a pobreza y te lleva a inflación. Y te lleva a que nos aislemos del mundo, te lleva a que no se invierta, te lleva a que tu salario sea cada vez más miserable. ¿Lo quiere entender el Congreso? Bárbaro. ¿No lo quiere entender? Bueno, qué sé yo. No tenemos más que seguirlo explicando. El presidente va a grabar la cadena nacional el lunes en Casa Rosada, a eso de las... no está totalmente definido, pero cerca de las 17 horas. Se va a emitir a las 21 horas y va a explicar el porqué del presupuesto, el porqué de lo que estamos haciendo y el porqué de la importancia del equilibrio en las cuentas públicas. Ojalá que después de tanto tiempo de venir explicando y además de mostrar resultados o los resultados que te da el equilibrio fiscal, que por favor los diputados y senadores entiendan que un país normal se hace no gastando más de lo que se tiene, porque el gastar más de lo que se tiene es evidente que nos trajo a décadas y décadas y décadas de fracasos. Lo único que tenemos para contar hacia atrás en términos económicos son fracasos. Y no estamos dispuestos a hacerlo. No lo vamos a hacer porque no hay razón para hacerlo. Porque la experiencia lo que te marca es que sistemáticamente tuviste presupuestos desequilibrados y sistemáticamente volaste por el aire. Y no lo vamos a permitir. Bueno, estaba Adorni, una mirada económica, ¿no? Hizo un análisis de economista. Me acordé una vez que un candidato, no voy a decir el nombre, pero me pidió un programa económico. El candidato estaba fuera del gobierno, pero el candidato me pidió un programa económico para la jurisdicción que tenía que ser candidato. Hicimos un programa económico, como todo economista, hicimos las medidas, los costos, los impactos, todo, ¿no? Entonces me dice, no, Chita, aparte de costos e impactos, borrarla. Digo, pero... no, dice, estamos en campaña, las medidas son todas Disney. Claro. ¿No? Y esto me hace acordar... Bueno, eso fue lo primero que dijo Marina, el escenario. El escenario. Preelectoral. Eso me hace acordar a estas normas, a estas leyes, que son leyes donde todos Disney sin impactos. Entonces, si voy a hacer un aumento de gasto, que con
la mejor de las ideas, o la mejor pero si no le pongo los impactos y los costos, es Disney. Entonces, vos decís, che, quiero aumentar a la universidad, me parece un buen gasto, sí, me parece fantástico. ¿De dónde sacar la plata? Y tengo que aumentar 50% por dentro del colectivo. No, entonces sacame eso, borralo, o tengo que aumentar, no sé, el gas o la electricidad o lo que fuera. Y entonces, cuando vos mirás una ley que tiene un proyecto de gasto, yo también mi norma, y no te explica dónde saca los recursos, y te borran toda la parte del costo. Sí, está claro lo que dices, y parece que la estrategia del gobierno va, digamos, a contramano o contrasentido de lo que estás planteando, porque no están planteando Disney, están planteando medidas, vamos a decir, impopulares, por resumirlo. Y vuelvo a vos, Rosendo, porque también se trata, vos decías, es un presidente que gobierna con decretos y vetos. También se trata, y me parece que la aspiración es recomponer la relación de fuerzas en el Congreso para empezar a gobernar con leyes, ¿no? Que es lo sustentable en una democracia. La pregunta es, ¿qué pasa si el resultado electoral es adverso? Si es más o menos ahí como perdiendo por poco, o si es un resultado favorable y se logra revertir lo que fue la elección anterior. No, mira, yo creo que es un resultado que seguramente mejorará algo el gobierno sin ganar en Buenos Aires, pero muy, muy disperso en cuanto a los gobernadores. O no vas a tener fácil una lista de gobernadores y otra, ¿no es cierto? Claro. Entonces, yo te diría, el camino político, para mí, para reconstituir el poder del Congreso, pasa por los gobernadores. Si no hay un acuerdo con los gobernadores, no vas a llegar a acuerdo en el Congreso. Y respecto a la gente que estamos conversando, hace falta la racionalidad en las medidas. Por ejemplo, a ver, tienen que ganar lo mismo a alguien que está jubilado por la ley digamos, por la emergencia previsional y que no aportó mucho menos que el que aportó. Mira, hay que avanzar un poco en esa línea. Claro. La gente tiene que percibir que hay justicia también en las medidas. Entonces, alguien me dirá, bueno, la justicia no va a permitir. De acuerdo, lo que quiero plantear es una idea, ¿no es cierto? Sí. Bueno, pero Rosendo, en aquello de la racionalidad va aquello de la personalidad también. Bueno, sí, pero ¿qué es lo que yo creo, no es cierto? Es un momento en el cual el presidente necesita el déficit cero. Entonces hay que buscar reanalizar el presupuesto y encontrar medidas que den más equidad. No van a ser perfectas, no lo van a hacer, pero creo que eso es fundamental. Mirá, yo creo que acá, como dije, una foto, Milei Kicillof, te da, parece la política uruguaya. Sí, pero te la vamos a deber, Rosendo. Sí, no la tenemos, te la Rosendo, vamos a deber. Esa figurita del álbum la tenemos. Esa es la figurita difícil. No la conseguimos. Ahora, es súper interesante porque Rosendo plantea estas cuestiones sensibles, pero ¿no? La ¿cómo educación. Marina, ¿cómo se hubiera desactivado todo con una foto así? Sí. Bueno, pero... Realmente lo que dice Rosendo. Pero no va a ocurrir. No solamente desactivás, sino que Rosendo, no sé si entiendo que es un gran jugador de ajedrez, anulás la jugada que planteó el propio Kicillof. Sí, la bravuconada de Kicillof diciendo, a ver si se anima usted a juntarse conmigo, ¿no? Me parece que hubiera estado bueno hasta desde ese lugar, pero lo cierto es que eso no ocurrió. Y hubiera traído tranquilidad a los mercados, que es un tema más... ¿Hubiera traído tranquilidad? ¿Estás de acuerdo vos? Segundo. A ver. Sí, a ver, Rosendo. Los gobernadores han pasado ya 4 días de la elección y el presidente no ha recibido. Nada. No solo eso, sino que convirtió a un secretario en ministro y tampoco lo están atendiendo. Si no lo atendían a Franco, no lo están atendiendo a Catalán ahora tampoco. Digamos, voy a ser brutal. El tema... ¿Quién sos? Claro. El tema de los ATN es una cifra que se puede lograr reasignando partidas. Para los gobernadores hubiera sido muy importante, ¿no es cierto? Bueno, es decir, hay yo te diría, una serie de actitudes. Ahora, yo sé, esto que digo es conjetura, ¿no es cierto? Algunos me dirán ciencia ficción,
Yo soy el primero que estoy diciendo, los líderes políticos no cambian de personalidad. Sí, ahora... Pero hay cosas que no son imposibles. En paralelo a todo esto que estamos discutiendo, que es el presupuesto, que bueno, son cuestiones simbólicas muy importantes y de afectación de sectores concretos, como el tema de la educación pública, de la salud pública, perfecto. Además de todo esto, la economía real, Fausto. Y está esta idea, que es un poco la que esbozó Francos, de que los éxitos macroeconómicos no han logrado traducirse a la economía real. ¿Ahí cómo estamos? En la economía real tuviste esto, tuviste obviamente porque es mixto el resultado y encima heterogéneo, para eso no es tan fácil de explicar. Tuviste una caída muy grande de la actividad económica desde el 2022, desde fin del 2022 hasta abril del 2024. A partir de ahí, esto en general, después cada sector, a partir de ahí tuviste una recuperación que llegó hasta mayo, junio de este año, y a partir de ahí un estancamiento, y ya en julio te diría que empezamos a ver caídas directamente. O sea que fíjate que no es tan lineal. Ahí tenemos cuestiones estructurales, por un lado. ¿Cuál es la cuestión estructural? Que Argentina no logra pasar un límite, un techo de actividad económica, que es el mismo que llegamos en junio ahora, que es el mismo que tuvimos en el 2022, que es el mismo que tuvimos en el 2017. No lo logramos atravesar porque falta inversiones, por, digamos, la destrucción macroeconómica. El estancamiento que tiene la economía. Después hay una heterogeneidad. Hay sectores, como la industria, que ni siquiera llegó a ese techo. Claro. Se quedó en el medio. Eso impactó, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires, que es una zona muy industrial. Entonces, ahí te encontrás que, por ejemplo, en la zona del Gran Buenos Aires ves caída del empleo de casi 4% respecto del final del 2023. ¿Tá? Es mucho. Que es mucho. No es general, no, porque si vos tomás toda la provincia de Buenos Aires, eso casi no existió. Pero en el Gran Buenos Aires sí. Entonces te das cuenta que tenés... O sea, que vos crees que no haber, porque volvemos a la charla inicial, prioridades. Sí. No haber tenido la matriz productiva o la industria como una prioridad termina impactando en cordones del conurbano y eso termina impactando en el resultado. Es diferente. Digo, Rapalini en las últimas horas habló de cerca de 1000 puestos de laburo por mes. Por mes. Que se caen, que esa razón de 5, 6, 7, depende de la cantidad de empleados, pymes cerradas por mes. Puede ser. En algunos sectores como industriales pueden ser. Pero a lo que voy es lo siguiente. Cuando estamos hablando de presupuesto son prioridades. Cuando estás hablando de un plan de estabilización, que ya son variables mucho más macro, ahí lo que se tiene que saber es que los planes de estabilización en general tienen costos. No son gratis. No es que vos acabás la inflación y salís creciendo y todo sale... En general tienen costos. En general esos costos en casi cualquier plan de estabilización son los mismos. Es apreciación cambiaria y algún impacto sobre los niveles de actividad. ¿Por qué? Porque cualquier plan de estabilización implica un ajuste. Entonces, acá viene la discusión que yo no tengo la respuesta, pero ¿eso qué significa? Que tienes un problema político o un problema económico. ¿En qué sentido? Bueno, un plan de estabilización tiene estos costos. Es un problema político no poder manejarlos políticamente y decir, bueno, explicar que esos costos... De hecho, el presidente en una época lo decía, van a venir tiempos duros, ¿te acuerdas? Sí. Y decir, bueno, estos costos van a existir. O es un problema económico que decir, bueno, por ahí el plan de estabilización no era el adecuado. Ahora, tengo una pregunta como muy llana. O sí, por ahí era el adecuado. Llana, porque uno entiende los costos de un plan de estabilización, está claro, la recesión viene implícita, está claro. Ahora, también uno piensa, los beneficios de haber bajado la inflación, ¿desde dónde? Sí, 200, ya hasta 200%. Bueno, de 300 a 1,9 deberían ser palpables en el sentido por lo menos de los sectores más vulnerables, sectores de ingresos fijos en pesos. Pero Francos insistió que no. Y el mismo Francos dice que no. La macro no impactó en la micro. ¿Por qué no? No me gusta la palabra derrame porque tiene mala prensa, pero ¿por qué? La tiene. Pero ¿por qué no ocurrió esto? ¿Por qué estamos, lo voy a poner simple, ¿por qué mucha gente está peor si la inflación bajó del 300 al 1,9? ¿Por qué? Bueno, otra vez, es heterogéneo. No es que todos están peor, por ejemplo... Por eso dije mucha gente. Los niveles más bajos de la pirámide, la pobreza, eso mejoró muchísimo. ¿Por qué? Porque a la gente que está muy ajustada con el presupuesto siempre, que vos puedas calcular cuánto vas a gastar en el supermercado te cambia la vida. Claro. Entonces, fíjate que la pobreza se redujo muchísimo. ¿Dónde tenemos impactos más grandes? En los sectores medios industriales, sectores vinculados a la construcción, al sector industrial, al sector de la construcción, que generalmente están formalizados, pero que no están, no son, digamos, igual a nivel de alta gerencia también tuviste los mismos problemas. Entonces,
hay sectores medios muy impactados. Eso. Yo te diría que los más bajos se beneficiaron, los más altos más Sí, o menos, hay los mix, ricos depende. siguen Si sos el siendo dueño de una ricos, empresa industrial, sí, bueno. es un problema. Si sos el dueño de una empresa tecnológica, por ahí estás mejor. Pero en donde vemos algún impacto son los sectores medios, diría, ¿no? Yo te diría, ahí donde es un Bien, impacto. me gustó esa explicación, está bueno. Si les parece, y para aprovechar a Rosendo, porque nos interesa su mirada aguda también, hay un en contexto temas internacionales. Claro, hay un contexto internacional donde Argentina